Bienvenidos a Confieso que he leído, con Juan Manuel Ávila. Póngase cómodo y tenga a mano su bebida favorita. Y dispóngase a disfrutar 2 horas de libros, música, entrevistas, noticias, comentarios interesantes sobre diversos temas y mucho más. Leer un libro es avanzar un paso más en el conocimiento de uno mismo. Confieso que he leído. Iniciamos. Buenas tardes, son las 7 de la tarde en punto desde esta bella, fría, invernal, pero siempre cálida y hermosa capital del estado de Sonora, Hermosillo. Es un gusto estar con ustedes hoy viernes 24 de enero de 2020 en el tomo 125 de Confieso que he leído. Bienvenidos. Pues hoy en el tomo 125 vamos a continuar con el ensayo que llamamos ayer de las peras del olmo, este libro de Octavio Paz de los años 50. Vamos a terminar hoy, probablemente si no, quizá dejemos uno de los ensayos para el lunes, pero hoy vamos a tratar de concluir este análisis que hace de la antología de la poesía moderna mexicana, de poesía contemporánea mexicana que hace el maestro Antonio Castro Leal, este análisis que hace Octavio Paz en Las peras del olmo. Para la reflexión, el maestro Manuel Santillana, el doctor Manuel Santillana, médico Manuel Santillana, y su sección de todos los viernes, arte y medicina. Vamos a tener la frase del día y la música, pues es viernes y la música ahora es de rock and roll, así de los 60 particularmente, de rock and roll. Este es el tomo 125 y ya está listo el equipo de Confieso que he leído. Ya está aquí Ana Gabriela, ya está Lupita. Juan Loaiza pues anda en una competencia de carreras por allá en Mexicali, por allá anda, seguramente nos va escuchando, está escuchando. Juan, le mandamos un saludo y que le vaya muy bien en la competencia en la que va a participar. Puros artistas aquí, puros artistas, así que cuando no andan en una cosa andan en otra. Ahí vienen las panochas de Ures otra vez el 14 de febrero, ¿sí? Y bueno, pues así que ya saben que este equipo es un equipo muy versátil. Ya estamos listos, lo mismo que el equipo de Radio Sol, Benjamín Oseguera, María Luisa y todos listos para llevarles 2 horas de libros, de música, ¿sí? De muy buena música. Pues miren, antes de entrar en materia con las peras del olmo, resulta que me contactó el maestro Alfonso Torúa Cienfuegos. Él es un investigador, él es historiador, ¿sí? Actualmente, aparte de escribir, es una persona de una actividad literaria a nivel de historia muy, muy versátil, muy fuerte, muy constante en su trabajo. Él es historiador. Y cuando teníamos este programa a principios de los 2000, para allá 2003, 2004, se acercó con nosotros, lo entrevistamos porque acababa de publicar este libro, El Magonismo en Sonora, 1906-1908. El Magonismo en Sonora. Historia de una persecución, de Alfonso Torúa Cienfuegos. Y lo presentamos ahí estuvo con nosotros el maestro Alfonso Torúa, en Telemax, en La Mejor, creo que también nos acompañó en Radio Universidad, ¿sí? Y luego nos invitó a que lo presentáramos, estaba recién editado,
este libro, que es un libro de historia, porque el maestro Torúa, que es investigador en historia, él hizo un análisis hemerográfico de archivos allá de la mina, etcétera, y encontró que los líderes de la huelga de Cananea, Esteban Vaga Calderón, Manuel M. Diegues y otros que menos conocidos, pero que tuvieron mucha importancia en la huelga de 1906, estaban relacionados con los Flores Magón, ¿sí? De hecho, ellos, ¿sí?, enviados por el Partido Liberal Mexicano, que era el partido de los anarquistas, un anarcosindicalismo por ahí, los mandaron a Sonora, a la mina de Cananea, que era una mina pues muy, muy importante en todos los sentidos, tanto en la producción de cobre como en el número de obreros y en la organización sindical. Amén, ¿sí? Amén de que, todavía no existía el sindicato, pero había una organización ahí obrera muy, muy fuerte. Amén de que los dueños pues eran norteamericanos, ¿sí? Eran un señor de apellido Cooper, era el dueño, y bueno, como estaba todo en el porfiriato, ¿sí?, con una situación ahí muy, muy deplorable para los obreros, para los mineros, en este caso, ¿sí? Y vinieron para acá. Entonces el maestro Torúa rastrea esos indicios, tanto en el periódico Regeneración como en la propia mina y en otras fuentes, y encuentra que los líderes de la huelga de 1906 eran magonistas, ¿sí? Y entonces hace un análisis, pero no se queda solamente en esas fechas, en esos años, porque acuérdense que fue sangrientamente reprimida la huelga, pero él rastrea qué pasa. Pues los líderes pues se van y le entran a la revolución. Manuel M. Diegues llega a ser un jefe muy importante en Occidente, allá del ejército de Venustiano Carranza, del constitucionalista. Otros mueren ahí mismo, están ahí en el panteón ahí de Cananea. Está estuvieron en la cárcel de Cananea, que aquí la programamos el lunes. Pero le sigue la huella y encuentra que incluso algunos mueren 10, 20, 30 años después en condiciones realmente muy duras, ¿no? Encontró por ahí uno que después de todo eso, lo encontró por allá, creo que en los años 50 o 60, como velador en una escuela, ¿sí? Y a otro lo encontró vendiendo periódico en Los Ángeles. Sí, está muy interesante. Bueno, el caso es que Alfonso Torúa Cienfuegos nos contactó, platicamos con él, ¿sí? Y le digo, oye, pues a ver cuándo vas pues a recordar y platicar de este libro. Está bueno, me dijo, y de los otros 7 que ya publiqué. O sea, en este tiempo, más o menos unos 12, 13, 14 años, él ya hizo 7 libros más, ¿sí? Y el más reciente, digo, no es el último, es el más reciente, fue y me lo dejó hoy, ¿sí? Le agradezco mucho la dedicatoria que nos hizo. El más reciente, no acaba, está calientito todavía, es Sonora en Regeneración, periodismo de combate, y es la primera parte, porque el periódico de los Flores Magón, Jesús Flores Magón, Ricardo Flores Magón, se llamaba Regeneración, ¿sí? Un periódico que estaba en pleno porfiriato, ¿sí? Y entonces lo que hizo el historiador Alfonso Torúa Cienfuegos es analizar los periódicos de Regeneración y extrajo las notas relacionadas con Sonora, ¿sí? Entonces, este libro, que era la primera parte, habla de eso, ¿sí? De esta relación que había con algunos maderistas de Sonora, algunos revolucionarios de Sonora, ¿sí? Y que aparecían publicaciones en el periódico Regeneración, periodismo de combate. Ni siquiera he leído el prólogo todavía, me lo dejó al filo ahí de las 2, 3 de la tarde del día de hoy. Periodismo de combate, ya está preparando la segunda y dice que próximamente lo va a presentar porque está recién editado. El punto es que el próximo miércoles a las 8:30 va a estar por aquí el maestro
Alfonso Torúa Cienfuegos, para que lo conozcan y lo reconozcan, algunos que son nuestros escuchas desde hace algunos años, ¿sí? Y luego nos va a ir hablando de cada uno de sus libros. Vamos a volver a hablar del magonismo en Sonora. Es un libro, dice que, pues que le dio buena suerte la presentación en el programa, que después hizo una presentación e invitó a muchos canaanenses de dulce, de chile y de manteca, ¿eh? Estuvo por ahí don Ramiro Oquita y Melendres, que fue funcionario en el gobierno de Carlos Armando Viebrich en 1973, ¿sí? Pero es de Cananea. Y los de Cananea, así han sido del PRI, del PAN no había en aquellos años en Cananea, hayan sido del PRI, o hayan sido del PCM, o hayan sido sin partido, como que los une mucho el ser de Cananea. Pues estaba ahí Ramiro Oquita y Meléndez, que ya estaba viviendo por allá en Baja California, creo, ¿sí? Ya retirado de la política, ¿sí? Y también estuvo el doctor Miguel Ángel, que fue presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que él es del PRI, estuvo ahí. Estuvo el licenciado Raúl Sáenz Cota, que él formaba parte del Partido Comunista Mexicano, ¿sí? Y durante mucho tiempo fue asesor jurídico de los mineros de Cananea, y luego fue asesor jurídico de los mineros de Nacozari. Y en los años 80, creo que el 80-81, hubo una huelga muy fuerte de la mina de Nacozari, y el asesor jurídico era Raúl Sáenz y algunos miembros, ya no del Partido Comunista, que había desaparecido, sino del sucesor del Partido Comunista, que era el Partido Socialista Unificado de México. Y ahí estuvieron, creo que aquí por la calle Niño Cero, es una de esas calles que está aquí relativamente cerca, por ahí entre la Garmendia y la Guerrero. Por ahí había un local ahí, y ahí lo presentamos. Creo que hasta llevamos las cámaras de Telemax y después se editó y se transmitió. Bueno, eso fue el magonismo en Sonora. Va a venir el maestro Alfonso Torúa el próximo miércoles a las 8:30, y va a venir algunos días posteriores, semanas posteriores, a que nos hable de los otros libros que publicó, ¿sí? Y de este más reciente, que es Sonora en Regeneración, en el periódico Regeneración. ¿Se acuerdan ustedes del Club Verde? Hay un vals incluso que se llama Club Verde. Y algunos pensaban que el Club Verde pues era un club de baile, ¿sí? Un club de baile como el 2030 y que no sé qué. No, el Club Verde, que se inmortalizó con un vals que se hizo, creo que Rodolfo Campodónico, si mal no me acuerdo, es el autor de este vals Club Verde, que se compuso a principios del siglo XX. Ese club era un club liberal, un club de los que apoyó a don Francisco I. Madero, ¿sí? Es el Club Verde. Y en este libro, según me platicó así de pasadita Alfonso, viene mucho sobre el Club Verde, ¿sí? O sea, era un club antireeleccionista, ¿sí? Un club formado a principios del siglo XX. Hay mucho que decir, y me da mucho gusto haber contactado de nuevo con el historiador Alfonso Torúa Cienfuegos, y más gusto me da, y les va a dar a ustedes, tenerlo aquí en Confieso que he leído, para que nos hable de su producción, de su vasta producción historiográfica. Café Tapiaca, el café del gran señor, café auténtico de altura, presenta. La lectura de la semana. Las líneas que siguen, terminábamos diciendo ayer, de las peras del Olmo de Octavio Paz, a propósito de poesía mexicana moderna, este ensayo que viene en el libro, no pretenden ser ese estudio serio que reclama con justicia Castro Leal. La mía, dice Octavio Paz, es una réplica. Ya les explicaba por qué. Ahorita les va a quedar todavía más evidente lo que les decía ayer. De todos modos, dice Octavio Paz, me gustaría que Castro Leal entendiese que yo no le hago la ofensa de ignorarlo.
Y a mí me llamó mucho la atención esa frase. Cuando continué leyendo el ensayo, ¿sí? Me cae el 20, como decimos coloquialmente, y prácticamente lo que le está diciendo de manera sutil, de manera inteligente, de manera irónica, Octavio Paz al maestro Antonio Castro Leal, ¿sí? Tú sí me haces la ofensa de ignorarme. Porque la revista Taller, que está lleno de poetas y poetas muy buenos, ni siquiera hiciste caso omiso, la ignoraste por completo. Entonces dice, yo no le hago la ofensa de ignorarlo. Y vamos a ver más adelante que entre líneas le reclama que Castro Leal sí le hizo a Paz, a Huerta, a Solana y otros poetas de la revista Taller, les hizo la ofensa de ignorarlos. Hablo de su libro porque me parece importante. Y asimismo, porque juzgo que traiciona a aquello mismo que se propone servir. Duro Octavio Paz, no se anda por las ramas. Toda crítica, aun la adversa, encierra un elemento de solidaridad, puesto que se rehúsa a la complicidad del, comillas, ninguneo y del chisme maloliente. Ante el libro de Castro Leal, la primera pregunta que debemos hacernos es esta: ¿se trata realmente de una antología de la poesía mexicana? Y se contesta Octavio Paz: no es realmente una antología de la poesía mexicana. Y no a juzgar por el número de autores incluidos. Más de un centenar de poetas en un poco más de 50 años de historia literaria. Entonces no se puede decir que es una antología de poesía mexicana, porque no y los incluyó, sino a todos, por lo menos a los más importantes, entre los que está él y su grupo. El libro tiene dos partes. La primera va de Gutiérrez Nájera a Carlos Pellicer. La segunda, de este a nuestros días. ¿Cuáles son nuestros días? Los años 50. La selección de la primera parte es, en lo esencial, acertada. Pues él todavía no nacía. No nacía por lo menos a la poesía, Octavio. La segunda revela incomprensión. En primer término, Castro Leal ha decidido no publicar los poemas íntegros, sino los fragmentos que le parecen mejores. Eso, a juicio de Octavio Paz, no es, pues, no es correcto, más bien revela incomprensión. La imagen que el libro de Castro Leal nos ofrece de nuestra poesía es la de un arte correcto, que linda más con la artesanía que con la verdadera inspiración. Es posible que eso sea cierto, pero el buen gusto y la mesura académica no son toda nuestra poesía. En sus mejores momentos, la poesía mexicana, como la de todos los pueblos, ha sido una aventura espiritual. Algunos de nuestros poetas han vivido el acto poético como erotismo y muerte, comunión o conocimiento. Para otros, el poema ha sido diálogo con la mujer, el mundo o el espejo. Dice Octavio Paz que tanto en el prólogo como en algunas notas que preceden a cada selección, ¿sí?, deja vislumbrar la razón de las diferencias entre la primera parte del libro, que dice Octavio Paz que es excelente, y la segunda, que no dice nada, pues no es excelente. Es significativa la abundancia de adjetivos como sutil,
depurado, suave, discreto, delicado. Castro Leal percibe y recoge con innegable fortuna los acentos velados, melancólicos y matizados. También es sensible a la riqueza rítmica del verso, al peso de la palabra y a las alas del adjetivo. La idea de que las notas predominantes de la literatura mexicana son el tono crepuscular y la melancolía discreta lo lleva a reducir y recortar. Pero el procedimiento sacrifica la realidad a la teoría. El resultado es, a la larga, monótono. ¿Se acuerdan lo que les decía ayer? De cómo era. Dice, termina ese párrafo, dice, el procedimiento sacrifica la realidad a la teoría. El resultado es, a la larga, monótono. A fuerza de finura, se acaba por sentir náuseas. Me parece que ahí, y con todo respeto a la inteligencia y acuciosidad de Octavio Paz, me parece que es un exceso. Es un exceso que un libro que en exceso fino le cause náuseas. O sea, me parece un exceso, pero bueno, yo creo que ahí más que estar destilando por el intelecto, está destilando por el hígado, ¿sí? Creo yo, porque así era. Así, o sea, ¿saben que una vez resulta que Octavio Paz y Carlos Fuentes eran muy amigos? Eran muy amigos. Carlos Fuentes debió haber sido unos 14, 15 años menor que Octavio Paz y lo veía de alguna manera como un maestro. Y eran muy amigos, muy amigos. Pero un buen mal día se enemistaron. Se enemistaron y bueno, de esas enemistades y pleitos entre intelectuales y poetas y ay, que durísimo, jamás se reconciliaron. Jamás. Incluso cuando murió Octavio Paz murió unos años antes que Fuentes, le preguntaron, ¿no va a ir al sepelio? Pues no. Oiga, ¿y usted no fue a ver ya cuando estaba muriendo Octavio Paz? Había sido su amigo. Pues me hubiera gustado, dijo, pero no. Bueno, ¿y qué fue lo que pasó? ¿Por qué se enemistaron? Si eran muy amigos, son intelectuales de talla. Fuentes nunca ganó el Nobel, ¿sí? Pero pues es uno de los grandes de la literatura, no solo mexicana, sino de habla hispana. Y solo Carlos Fuentes, se limitó a decir, se nos atravesó una cucaracha. Y por eso perdimos la amistad. ¿Saben quién era la cucaracha? No era una mujer. Era Enrique Krause. Enrique Krause, más joven aún que Fuentes, fue el escudero de Octavio Paz. O sea, fue su... No quiero ser tan hiriente como el propio Paz, pero fue casi su sirviente. Servil. O sea, sirviente en el sentido de servil. O sea, Krause fue su mayordomo de Fuentes, de Octavio Paz. No tiene la altura de Carlos Fuentes, ni mucho menos que la de Paz. Por ahí anda todavía. A mí no me gusta más como historiador Alfonso Torúa que como historiador Enrique Krause. Pero en fin, son otras valoraciones. El punto es que dice Fuentes que se le atravesó una cucaracha y que por esa cucaracha perdieron la amistad. Y esa cucaracha era Enrique Krause. Al parecer, ¿sí? Enrique Krause, en la versión de Fuentes, intrigó para separarlos. O sea, como los pleitos de la secundaria, ¿no? Te juntas con él, te juntas conmigo. El caso es de que por angas o mangas perdieron la amistad y, según dijo Fuentes, fue por culpa de Enrique Krause. Vaya usted a saber. Tomamos nuestro separador, lo colocamos.
presenté el Confieso que he leído. Para la reflexión. Desafortunadamente para nuestro país crecen y crecen los ejemplos de justicia por propia mano. Hace un par de días vimos en algunos diarios las fotografías de 19 niños armados con rifle, marchando como militares, ¿sí? 19 niños entre 6 y 15 años. Son niños de una comunidad de Chilapa, en el estado de Guerrero, ¿sí? 19 niños armados y vestidos de policías comunitarios fueron presentados el miércoles, antier, para enfrentarse a los posibles embates de los Ardillos, un grupo del crimen organizado de ese lugar y de esa región, no solamente de Chilapa. Enfrentan clima de violencia en Chilapa con niños armados. La escena que protagonizaron 19 niños marchando con escopetas y vestidos de policías comunitarios en la localidad de Alcozagua, Chilapa, ¿sí? Es Alcozacán en Chilapa. Es el remate de un ciclo de violencia que comenzó hace 6 años. Antes de la aparición de los menores, se mostró el terror el viernes pasado. 9 hombres y un adolescente de 15 años fueron torturados y asesinados. En esa región de Alcozacán, que es una comunidad de Chilapa, del estado de Guerrero, toda esa región que comprende Chilapa y otros municipios, desde hace 6 años, una banda del crimen organizado, al parecer protegida esa banda por algún diputado por ahí y algunas autoridades, ¿sí? Ha sembrado el terror, ¿sí? Y van por el poder político, van a lograr, a querer ser los alcaldes de sus lugares. Entonces, la policía comunitaria es una comunidad indígena en ese lugar. Entonces, los pobladores de varias comunidades de Chilapa lo que hicieron es que formaron una policía comunitaria, es una coordinación regional. Cada localidad tiene una policía comunitaria y formaron hace relativamente poco una coordinadora regional de policías comunitarias, ¿sí? Y bueno, llegó a tal punto en el que ya están armando a los niños de 6 a 15 años, ¿sí? Y bueno, las buenas conciencias, entre comillas, se fueron sobre ellos, que estaban utilizando a los niños, y se lo dejo para la reflexión, a mí me parece que es una manera de obligar a los medios de comunicación, al gobierno mismo, a que volteen a Chilapa. Desde 6 años, esas bandas del crimen organizado, ¿sí?, atacan de manera inmisericordia. Hace unos 2 años secuestraron a 30 y a los pocos días aparecieron ejecutados, y aparecieron torturados, y aparecieron muertos, todos ellos, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a armar a los niños de 6 a 15 años a ver si ahora voltean a vernos, ¿sí?, y ya se le pone un alto a la impunidad. ¿Podemos juzgarlos? Yo creo que no. Finalmente, de alguna manera se tienen que defender. Se los dejo para la reflexión. Tomamos nuestro separador, lo colocamos y vamos a escuchar la primera pieza musical, que es Rock and Roll Music con Chuck Berry, algo por allá de finales de los 50.